Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Habemos muy poquitos el día de hoy, pero tenemos que continuar con el siguiente tema, porque de ahí va a salir otra práctica, ¿no? Recuerden que lo que estamos viendo son amplificadores y aunque sigue siendo la misma configuración, es decir, la configuración de emisor común, hay distintas variantes en cuanto a la polarización, recordando que la polarización tiene que ver con las resistencias que conectamos alrededor del transistor para que éste funcione en algo que hemos denominado un punto de operación Q que se encuentre a la mitad de su recta de carga, ¿sí? De hecho, ya en las dos prácticas anteriores debieron haber visto que si el punto de operación Q no está a la mitad, entonces el circuito se empieza a recortar de manera dispareja. Es decir, bueno, no el circuito, la señal de salida del circuito se empieza a recortar de forma dispareja, es decir, puede que se empiece a achatar la señal primero de arriba y hasta después la de abajo. Y lo ideal sería que se achatara la señal cuando ya el transistor se empieza a saturar, que se achate al mismo tiempo arriba y abajo, ¿no? Que se empiece a hacer cuadrada, si es que el circuito no puede darnos la ganancia que teóricamente o matemáticamente nos tendría que dar, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nuevamente con el libro. En el libro, acuérdense que vamos en el capítulo 4 y a pesar de que la verdad es un tema muy, muy extenso del asunto de las polarizaciones, estamos viendo las más típicas o las más representativas, ¿no? Entonces, nos vamos a ir a la parte ahora de la configuración por medio del divisor de voltaje, que sería este, ¿vale? Entonces nos vamos a la página 176. Si tienen por ahí su libro, también lo pueden atender o abrir para que vayan siguiéndome. Y si no, bueno, aquí también vamos a ir analizando. Fíjense, la idea de que yo les muestre en dónde están las cosas en el libro es para que ustedes vean que sí está la información y que lo que tienen que hacer siempre es, ahora sí que analizar precisamente el libro. Muchas veces como que nos da un poco de miedo agarrar un libro y ponernos a leer. ¿Por qué? Porque es demasiado texto a lo mejor, ¿no? O a lo mejor porque pensamos que no le vamos a entender, pero no, fíjense que está muy sencillo. La configuración a la que estamos haciendo referencia ahora sigue siendo emisor común. ¿Por qué es emisor común? Bueno, pues porque el circuito, cuando se empieza a analizar en corriente directa, se generan dos mallas, acuérdense, uno de entrada y uno de salida, y entre esas mallas de entrada y salida, la terminal que es común para ambas mallas termina siendo la del emisor, por eso es que es una configuración en emisor común. Y ahora, si notan, esta polarización, es decir, el acomodo de las resistencias que estamos teniendo aquí, bueno, ya es distinto. ¿Alguien me puede decir qué ve de diferencia con respecto al que vimos en la práctica anterior? Acuérdense, la práctica anterior tenía que ver con polarización estabilizada en emisor. A diferencia de ¿qué cosa ven de distinto en este nuevo circuito que estoy señalando aquí en pantalla? A ver, R2. ya tenemos ahora una R2, es decir, en la entrada ya no solamente tenemos una sola resistencia, sino que tenemos dos resistencias, una llamada R1 y otra llamada R2. Y ahorita vamos a ver el por qué le llaman divisor de voltaje, ¿sí? Tiene que ver un poco con el asunto de cómo se analiza este circuito. Entonces, vamos a empezar por acá. Recuerden que tenemos por acá un cuadernito de apuntes que normalmente se los voy subiendo a la clase correspondiente. Esto se supone lo podríamos hacer ahí mismo por, por Teams, ¿sí? Un blog de notas de la clase. Pero la verdad yo no he probado si funciona bien con la tableta que uso y demás, entonces mejor prefiero tenerlo aquí y después pasárselos ahí en plataforma como parte de los archivos de la clase, ¿sale? Acuérdense que siempre pongo el video o la grabación del video
y después ahí mismo puedo ir integrando este material. Entonces, a ver, permítame un momento, ¿sale? No me tardo. Pero... Entonces, vamos a empezar a crear nuestro cuaderno de apuntes y vamos a colocar esto. Vamos a copiar lo que habíamos puesto por acá y ese es el circuito que vamos a estar analizando y definiendo el día de hoy. Poco a poco vamos a ir, espero que me vayan entendiendo las dos posibles formas de analizar este circuito y ahorita van a ver por qué digo las dos posibles formas, ¿sale? Nada más dejen aquí, recorto tantito. Insisto, fíjense que toda la información que estoy sacando la estoy obteniendo del libro, ¿vale? No me estoy yendo a otra fuente. El libro va a ser siempre su mejor compañero en este asunto de los transistores. Bien, entonces, igual, lo que se busca es que finalmente podamos tener un punto de operación Q. Aquí aparecen una familia de curvas porque recuerden que en este capítulo o en el capítulo anterior se habla que el transistor tiene una familia de curvas en función de la corriente de la entrada. Entonces, cada una de las curvas que ustedes ven aquí corresponde precisamente al comportamiento del transistor siempre y cuando se tenga una corriente de base específica. Por ejemplo, así muy hipotético, en esta primera curva a lo mejor la corriente de base es de, no sé, 1 microamper. Entonces, con ese microamper, el transistor va a tener a su salida esta curva, ¿no? Si le subimos a 2 microamperes, entonces ya no se va a comportar como esa curva, sino ahora como la siguiente. Y así, conforme se vaya aumentando o modificando la curva característica del transistor a la salida, entonces se va a tener una curva de comportamiento distinta, ¿sí? Entonces, lo que buscamos siempre es un punto de operación Q, acuérdense, y esto cómo se obtiene buscando las condiciones de corte y saturación del transistor, que también ya vimos que existen esas condiciones, que se traza una recta desde un punto en el eje X hasta un punto en el eje Y, se hace la recta y ahí se posiciona el punto de operación Q en el cual va a estar trabajando nuestro transistor, ¿vale? Bien, entonces aquí hay dos formas, ¿sí? Hay dos formas de analizar este circuito. Uno se le denomina método exacto y otro se le denomina método aproximado, ¿sí? El que en teoría deberíamos trabajar siempre sería el método exacto, el análisis de tipo exacto. Sin embargo, puede haber alguna condición que me ayude a poder analizar este circuito de una mejor forma, de una forma más sencilla, ¿sí? Pero entonces vamos por partes. Primero, fíjense que en el análisis que se le denomina exacto, se va a aplicar algo denominado teorema de Thevenin, ¿sí? Y entonces, para eso, y para explicar qué es lo que va a suceder y por qué va a suceder así, voy a trabajar con este cachito. Igual me lo voy a llevar para allá, para mis apuntes, porque sobre Word quiero rayar algunas cosas. ¿Sí? Ahí está. Tengo como algo así en la garganta hoy. Bueno, no, desde hace como semana y media, que de pronto así me da una garraspera en la garganta, pero ni me duele, ni me da tos, ni nada. Entonces, si ven que ando así como que haciéndole mucho, es porque aquí siento algo en la garganta, ¿sale? Bien, entonces les comentaba, suponiendo que tenemos este circuito, ¿sí? Recuerden que este circuito, que es el original, inicialmente lo tengo que seccionar en un circuito de entrada y un circuito de salida. ¿Y eso de dónde parte? Bueno, recuerden también que los transistores necesitan de dos fuentes de alimentación, una fuente para la entrada y otra fuente para la salida. Solo que para los transistores en emisor común, esa fuente es de la misma polaridad y entonces lo que se estila es trabajar con una sola fuente con el mismo valor y eso es lo que se inyecta tanto en la entrada como en la salida del transistor.
Si estuviéramos trabajando con el base común o con el colector común, por ejemplo, ahí las fuentes de alimentación de entrada y salida son de polaridad opuesta y por lo tanto, de manera forzosa, necesitamos trabajar con dos fuentes de alimentación, sobre todo en el de base común. En el de colector común, de pronto después vamos a encontrar que hay una pequeña trampa, ¿no? Y digo trampa porque al final de cuentas es utilizar el mismo circuito, en vez de sacar la señal desde el colector, se saca desde el emisor y santo remedio. Pero bueno, ya llegaremos en su momento a esa parte. Aquí entonces sí le entienden el proceso de cómo vamos a empezar a separar el circuito. Es decir, sí entienden por qué son dos voltajes de colector acá arriba. A ver, pónganme manita arriba si sí le entienden. Aquí los veo. Va, y aquí varios pusieron manita arriba, gracias. Bien, entonces, fíjense qué es lo que sucede. Pregunta, de acuerdo a su experiencia de lo que hemos trabajado hasta ahorita, ¿qué cantidad de corriente circula aquí en la base? A ver, alguien que me diga. ¿En el orden de qué? Me refiero a nanoamperes, miliamperes, amperes, microamperes. ¿En qué orden se trabaja aquí? En microamperes. Normalmente estamos en microamperes, ¿verdad? Una cantidad de corriente muy, muy pequeñita. Típicamente diríamos, no, pues si algo está en microamperes es que la corriente es mínima y pues lo podemos despreciar, pero no es así. ¿Por qué? ¿Qué creen? Resulta que esos microamperes son de vital importancia para el funcionamiento del transistor por la forma en la que éste trabaja, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que no podríamos calcular la corriente de base así como así, porque si lo llego a transformar, o bueno, lo redibujo, sería el equivalente a que tuviéramos algo como esto, fíjense. Es como que tuviéramos algo así y luego así. Estoy dibujando espantosísimo, una disculpa. Pero es digamos que es lo padre de estar así en vivo, ¿no? De estar aquí haciendo las cosas en el momento, en el aquí y el ahora, dirían los conferencistas. Tendríamos un circuito así, ¿no? Y a nosotros nos interesa la corriente aquí de la base. ¿Cómo le harían ustedes para calcular esa corriente de base? ¿Alguna idea? ¿No? Posiblemente dirían que haríamos dos mallas y hacemos un análisis por mallas para el puro circuito de la entrada, ¿verdad? Entonces, aunque posiblemente sí se puede, porque aquí el problema sería que la corriente de entrada le llamaríamos corriente 1 y le llamaríamos corriente 2 a lo mejor, pero la corriente 2 es la que corresponde a la corriente de base, que sigue siendo una incógnita. La tendríamos que poner en términos de una corriente de emisor posiblemente, y entonces ya no podríamos tener la variable IB, que es la que necesitamos para trabajar, ¿no? O incluso por ahí hay una ecuación que, aunque hemos trabajado que IC es igual a beta veces IB, no sé si ya fueron un poco curiosos y encontraron que la corriente del emisor es igual a beta más 1 veces por IB, ¿no? Y entonces podríamos despejar esto, dejar IB en términos de IE o viceversa, y después poder sustituirlo acá y generar nuestras dos mallas y hacer la solución. Podría ser una opción, yo no lo sé. Y digo no lo sé porque normalmente no se estila así. Lo que se hace en realidad, ¿sí?, es trabajar con el teorema de Thevenin. Y ahorita van a ver el por qué conviene más el teorema de Thevenin. ¿Se acuerdan de cómo se analiza algo por el teorema de Thevenin? ¿Qué es lo primero que se hace? Primero vamos a separar esta parte que es la que a mí me interesa, ¿no? Esta parte que es la parte de A, y aquí vamos a poner nuestro nodo B, ¿sí? Entonces, si volvemos a dibujar esto, lo que estaríamos haciendo es lo siguiente, fíjense.
necesitaríamos poner entre los puntos A y B nuestro análisis como tal y separar lo que está delante de esos dos puntos, que ese sería mi transistor, y aquí estaría mi RE, ¿sí? Pero nos interesa encontrar un circuito equivalente que tenga el mismo efecto sobre los puntos A y B, y es ahí donde viene el asunto del teorema de Thevenin. Por ejemplo, si quiero calcular RTH, acuérdense que tengo que poner en cero la fuente de voltaje, que este sería el voltaje VCC. Acuérdense que estamos separando el mismo voltaje porque así se trabaja o así se debería trabajar con los transistores. Insisto, en la configuración de emisor común se usa nada más una fuente porque esa fuente, tanto para la entrada como para la salida, es positiva. Y si es positiva, pues puedo poner el mismo voltaje en ambos lados y hacer los análisis correspondientes. Es decir, es mejor utilizar una fuente que dos, ¿no? Entonces, a ver, si esto lo hicimos cortocircuito, porque así dice el teorema de Thevenin, es decir, entre los puntos A y B, calculamos la resistencia sin el efecto de ninguna fuente. Ahí el teorema de Thevenin dice que los voltajes se vuelven cortocircuitos y las fuentes de corriente se vuelven circuitos abiertos. Aquí nada más tenemos una fuente de alimentación de voltaje, entonces la hacemos corto. Y a ver, alguien que me diga cuál sería el voltaje, perdón, la resistencia entre los puntos A y B. Sería el paralelo entre R1 y R2. De hecho, aquí me faltó ponerle sus nombres, ¿verdad? Aquí precisamente sería el paralelo de R1 en paralelo con R2, es correcto. Y si queremos sacar el voltaje VTH, entonces lo que dice el teorema es que ya se pone la fuente de alimentación, se restablecen y se obtiene el voltaje de circuito abierto entre A y B. Finalmente, el voltaje abierto entre A y B termina siendo el voltaje de la resistencia. ¿Están de acuerdo en eso? A ver, manita arriba si están de acuerdo que el voltaje de A a B termina siendo el voltaje de la resistencia 2. Eso es por Thevenin, ¿eh? O sea, no estamos hablando de otro teorema ni otra cosa, simplemente es Thevenin. Bueno, por acá ya pusieron varias manitas arriba. Entonces, si queremos saber el voltaje de R2, ¿cuál sería el voltaje VTH? ¿O cómo calculo ese voltaje R2? Por divisor de voltaje. Usaríamos un divisor de voltaje. De hecho, de ahí viene en partes el nombre de esta polarización, porque tendríamos que hacer esta operación, ¿no? R entre R1 más R2, ¿no? Y entonces, todo este circuito ya lo podemos transformar o trabajar como un solo circuito, ¿sí? Es decir, usamos un circuito equivalente que me permita facilitar el análisis de este circuito. ¿Se acuerdan que en el circuito original se generaban dos mallas para poder calcular la corriente de base? Si observan en aquí ya tendríamos RTH, aquí tendríamos VTH y aquí tendríamos RE. Y entonces observen que aquí ya nada más tenemos una sola malla y entonces es más fácil trabajar con la ley de voltajes de Kirchhoff que tener que hacer un sistema de dos mallas a la entrada para poder resolver la corriente de base. ¿Están de acuerdo? Entonces, otra observación que necesito que hagan. ¿Este circuito ya se había analizado antes? Y entonces me voy a ir hacia la parte superior de nuestros apuntes para que vean algo muy particular. Fíjense, este circuito me lo voy a llevar para allá abajo, nada más para que vean ustedes una cosa con respecto a lo que estamos analizando ahorita. Me lo voy a traer para acá, ahí está. ¿A dónde lo pondré? Matarilirón, vamos a ponerlo ahí. Híjole, ya me pasé.
¿Cómo le hacemos? Ya sé qué voy a hacer. Espérenme tantito. Nada más voy a tratar de reacomodar esto. A ver, seleccionar objetos. Vamos a seleccionar estos y vamos a subirlos tantito. École, ahí está. Ya quito la selección y vamos a ponerlo. No me deja. A ver, voy a hacerlo un poquito más chiquito. Ahí está. Ahorita aquí hago un zoom para que sí se alcance a ver. A ver, observen. ¿Estos dos circuitos se parecen? ¿Este con este? ¿O no se parecen? Sí, profe, sí se parecen. De hecho, es el mismo circuito. ¿Qué es lo único que cambia? Pues, cómo acomodan los componentes. ¿A qué otra cosa cambia? Cambian las magnitudes de estas dos partes. Fíjense que aquí tenemos BCC, pero aquí tenemos BTH. Aquí tenemos RB, pero aquí tenemos RTH. Sin embargo, a la hora de analizar, seguramente va a terminar siendo exactamente el mismo formato de la ecuación. Si recuerdan, en el caso de este primer circuito, la corriente de base era BCC menos voltaje base emisor, que son 0.7 volts, nada más que aquí lo dejamos expresado de manera formal, ¿no? Y aquí sería entre RB más, y acuérdense que cualquier resistencia que tengamos en la base, si yo lo quiero pasar hacia en el emisor, si yo la quiero pasar hacia la base, lo tengo que multiplicar por beta o por beta más 1. Normalmente se estila beta porque si las betas de los transistores son arriba de 150, pues con que le sumemos 1, el resultado no va a cambiar significativamente. Entonces, normalmente se trabaja con la multiplicación por RB para pasar una resistencia del emisor hacia la base, pero de forma formal, vamos a dejarlo así como beta más 1 por RE. Y entonces, esta ecuación corresponde a este circuito. Ahora, haciendo una analogía de cómo se analizó este circuito y ya vimos que el formato de la malla es exactamente la misma, ¿cómo creen que sería ahora esta ecuación? ¿Cuál sería la ecuación de la corriente de base? Porque aquí acuérdense que finalmente lo que nos interesa es la corriente de la base. ¿Cuál sería la ecuación correspondiente a esto? A ver, cuéntenme. ¿Algún valiente que quiera decirme? No tiene que ser valiente, nada más observador. ¿Cómo se modificaría esta ecuación? A ver, jóvenes, a ver. Lo mismo que para la polarización fija, nada más que cambiándole por voltaje de Thevenin. A ver, díctame la ecuación según lo que tú observas. Sería VTH Ajá. menos voltaje base emisor Ajá. entre RTH. Ajá. Ajá. Y pues ya, no sé si así esté bien o podría ser la otra. ¿Y dónde dejamos a RE? Porque acuérdate que en ambas mallas Cierto. RE, ¿no? Ajá. Aquí lo que te faltó es esto, entonces no es la misma que la de la polarización fija, es la misma que la de la polarización estabilizada en emisor, solamente que tenemos que ajustar las variables, ¿no? Ok. ¿Cuáles Sí. variables? Si tenemos aquí BCC, por lo que hicimos de Thevenin se convierte en BTH, y también por lo mismo que hicimos de Thevenin, RB se convierte en RTH, ¿sí? Y entonces observen que ya tenemos una ecuación que ya conocen ustedes, solo que ahora aplicada a otro circuito que tiene un formato de entrada o un arreglo de resistencias distinto, ¿no? Entonces, gracias al teorema de Thevenin aquí, porque lo que estamos aplicando es el teorema de Thevenin, lo que se hace es simplificar
el circuito de la entrada para poder analizarlo. Y entonces de ahí en adelante, si ya saben IV, pues ya saben hacer todo lo demás, porque resulta que a la salida, si observan, este circuito que es por divisor de voltaje tiene exactamente los mismos elementos que el estabilizador en emisor. Por lo tanto, para la malla de la salida no hubo ningún cambio. Solamente está habiendo una modificación de resistencias a la entrada, por lo que cualquier cambio respecto al estabilizador en emisor solamente aplica para la malla de la entrada. La malla de la salida no cambia. ¿Por qué? Porque observen, aquí tenemos RC y RE, ¿no? ¿Ya vieron? RC y RE. Ya que tenemos ahí a la salida RC y RE, pues fíjense en este, ¿no? Aquí, que es el que estábamos trabajando en la clase anterior, tenemos RC y RE. Falta todavía ver qué onda con lo del capacitor, ¿eh? Ese es otro rollo. Pero, al menos en la parte de corriente directa, los capacitores ahorita no juegan, están fuera de servicio. Entonces, si observan, esta parte de la salida, es exactamente igual que la salida de que es el divisor de voltaje. Entonces, ya conocemos la mitad de las ecuaciones, ¿no? Es decir, el único cambio sustancial en cuanto al análisis de corriente directa de este circuito es en la ecuación de la entrada para calcular la corriente de base. Y se apoya uno del teorema de Thevenin para poder simplificar estas ecuaciones. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, ¿le entendieron? O sí, entendieron es esa parte de que si ya saben el estabilizador en emisor, ya se saben la mitad de las ecuaciones. O más de la mitad, porque aquí lo único que cambiamos es cómo se calcula la corriente de base, y de ahí en adelante todas las demás ecuaciones siguen siendo las mismas, ¿sí? ¿Sí le entendieron o no le entendieron? École, manitas arriba, acuérdense que es la forma en como yo sé si le van entendiendo algo o no. Bueno, ahora voy a pasar eso porque entonces, dado que en teoría ya me entendieron esa parte, pues obviamente voy a traer para acá, que de hecho ya ni está por acá, ¿eh? Por acá yo creo que voy a tener que pasar este circuito, ¿sale? Que es el que vamos a terminar analizando. Yo recordaba que aparecía por acá un circuito, por cierto, pero no aparece. Voy a poner que es el que finalmente se va a analizar. ¿Sí? Y lo vamos a colocar aquí en nuestros apuntes. ¿Sí? Aquí lo vamos a colocar. Listo. Y después aquí, fíjense, para la salida, el detalle es que aquí, si observan en el libro, no hacen nada o no dicen nada acerca de la salida ni cómo se calcula, ¿no? Sin embargo, aquí dice, aunque inicialmente la ecuación 430 es esta, parece diferente. Observe que el numerador es de nuevo la diferencia de dos niveles de voltaje y que el denominador es la resistencia de la base más el resistor del emisor reflejado. También eso ya lo hemos mencionado. Así que el formato es muy parecido a la de 417, que es lo que les dije respecto a la ecuación esta que estoy señalando ahorita con respecto a esta otra, que era la de la polarización estabilizada en emisor, ¿sí? Entonces, es lo mismo que va diciendo aquí nuestro libro. Y después, dice, una vez conocida la corriente de base, las cantidades restantes de la red se determinan de la misma manera que para la configuración de polarización de emisor. Bueno, aquí también un detalle, en versiones anteriores de este libro, a esa polarización de emisor le llamaban polarización estabilizada en emisor. Sigue siendo algo similar. Entonces, quiere decir que para calcular todo lo demás del transistor, ¿a dónde nos tenemos que ir? Pues a las ecuaciones o al circuito, que lo voy a sacar de acá mismo. Perdón por estar subiendo y bajando mucho, pero ando buscando para que vean que muchos circuitos siguen estando relacionados
Solamente hay que entender cuáles son las variaciones que se van a tener. Fíjense, este no lo voy a colocar, o si quieren lo pongo mejor ahí abajo. A ver, ¿qué les parece? Si primero me llevo este, ya sé qué voy a hacer. Miren, control C. Y lo vamos a poner acá. Ahí está, ese es para la entrada. Ahorita vamos a hacer las modificaciones. Voy a tener que hacer más pequeñitos aquí las figuras. A ver si me cabe otra. Va a estar medio canijo que quepa otra, ¿va? Vamos a ver. No, pues sí cupo, pero a ver en qué proporción. Y ahora nos vamos a ir otra vez a por acá arriba. Porque la salida sigue siendo exactamente lo mismo, ¿no? Voy a copiar esa imagen y la vamos a colocar acá, ¿sí? Entonces, fíjense que siguen siendo los mismos. Aquí la única diferencia es el asunto de Thevenin, ¿sí? A ver si puedo poner a ver si puedo poner en el centro todas las... No, no me deja. Ahorita lo arreglo. Fíjense entonces que esta parte, lo único que tenemos que modificar sería cambiarle que en esta ecuación, perdón, en este circuito, donde estoy señalando ahorita, aquí, vamos a cambiar lo que dice BCC. ¿Por qué cosa habíamos dicho? ¿Se acuerdan? ¿Cuál iba a ser el cambio? Aquí no íbamos a tener BCC. ¿Quién iba a ser? BTH. Aquí va a ser BTH, es correcto. Y aquí no iba a ser RB. ¿Quién iba a ser? RTH. ¿no? Es correcto. Y entonces ya con eso nosotros podemos empezar a jugar, bueno, no a jugar, sino a determinar cuáles son las ecuaciones que nos van a ser útiles para poder trabajar con nuestro circuito. Inicialmente se acuerdan que era corriente de base, corriente de colector, voltaje colector emisor, corriente de saturación y voltaje de corte. Voltaje colector emisor de corte eran 5. Solo que para este análisis tenemos que agregarle 2. ¿Cuáles son? BTH y RTH. Entonces, para esta configuración necesitamos 5 ecuaciones básicas para poder hacer el análisis más importante de este circuito. Acuérdense que de todas maneras todavía faltan algunas ecuaciones para terminar de describir por completo el circuito. Pero con esas 7, al menos para esta polarización, nos va a bastar y nos va a sobrar. Entonces, vamos a insertar una tabla de 7 elementos. Déjenme nada más. Aquí pongo esto. Y la primera, ¿cuál era? Pues de hecho, viene por acá, ¿no? Viene esta ecuacioncita. Y en esta ecuacioncita, pues bueno, vamos a empezar por RTH. Fíjense cómo lo que estoy tratando es de que vean que entiendan cuáles son las ecuaciones o cómo son las ecuaciones que tenemos que ir analizando y poniendo en orden para saber qué hacer o qué no hacer en alguna polarización, la que nos pongan, ¿eh? Y la mayoría se parecen, ¿eh? Aquí, aunque nosotros le llamamos BTH, aquí le llaman ETH. Es un estilo del autor trabajar a los voltajes como la variable E en lugar de la variable V, como yo lo manejo. Pero creo que eso no debe tener mayor relevancia, ¿no? Con que entiendan a cuál nos estamos refiriendo. Y ya después de eso, ya nos toca ahora sí la corriente de base, que la corriente de base ya vieron que, pues es esta, muy parecida a la del estabilizado en emisor, solo que cambiamos de voltajes, de voltaje BCC por BTH y de la resistencia RB por la resistencia RTH. Ahí está, listo. Si ya tenemos esta, entonces ahora la que nos falta es una que está por acá arriba. ¿Cuál de todas van a decir ustedes? Ya nos queda nada más
esta y todo lo demás sigue siendo lo mismo, creo, ¿eh? A ver, ¿saben qué? Voy a dividir aquí mi Word para no tener que estar subiendo y bajando. Total, estamos en una forma muy pequeñita porque son varias ecuaciones. Digo, el zoom está pequeño ahorita del circuito. Aquí está. Entonces, después esta ecuación la vamos a colocar por acá, que es la que nos va a hacer falta, ¿no? Y B. Después esta también nos va a hacer falta. ¿Sí? Después nos va a hacer falta esta. Control C, Control V. Y a ver ahorita cómo le hacemos porque nos va a hacer falta esta, ¿no? Control C y Control V. Listo. Voy a quitar la división y vámonos para allá abajo, que es donde estamos chambeando ahorita todo. Ahí está. Perdón si los traigo de arriba para abajo y demás, pero fíjense que estamos reutilizando mucha información de ecuaciones que ya se tenían, ¿no? Entonces, esta puede ser que la podamos hacer un cachito más pequeña. Esta también. Esta también. Esta también. Esta vamos a ponerla en número 8. Y esta también yo creo que la vamos a tener que poner en número 8. A ver si así ya cabe. Híjoles, no cabe del todo. ¿Qué creen? A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de hacerlo más pequeño, ¿sale? Bien, entonces, esas serían las ecuaciones que tienen que ver con el análisis de corriente directa. Obviamente, aquí voy a tener que hacer un zoom para que vayan viendo cuáles son esas ecuaciones, ¿sí? Son estas. Ya cuando tengan ustedes el documento ahí en plataforma, pues ya van a poder sacarlas o acomodarlas de distinta forma. Pero en principio, esas son las ecuaciones y observen que, pues bueno, no es nada del otro mundo, ¿eh? O sea, sigue siendo el mismo tipo de análisis, solo que de pronto cambian 2, 3 variables de nombre, pero el formato sigue siendo el mismo. Órale. Ahora bien, si ya nos vamos a la parte de corriente alterna, entonces tendríamos que ver qué es lo que cambia con respecto al estabilizado en emisor, ¿no? Entonces, vámonos al índice. Creo que es que aquí me estorba un poquito mi barrita de las cámaras que tengo de ustedes. Polarización y pues hay que irnos aquí al análisis de CA del BJT, ¿no? Porque acuérdense que estamos navegando entre dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La parte de corriente directa y la parte de corriente alterna. Y nos tendríamos que ir a la parte del divisor. ¿Se acuerdan que en la clase pasada como que la de estabilizado en emisor, la del estabilizado en emisor como que quedó incompleta porque nada más nos mostraba la versión de cuando no se tenía el capacitor, pero no cuando sí se tenía el capacitor de desacoplo. Me refiero al que está en paralelo con RE. Y la clase anterior explicamos para qué era esa, para qué era ese capacitor y cuál era el objetivo, ¿no? Si vieron, el objetivo del capacitor C3 es aumentar la ganancia del circuito. Tomando en cuenta que cuando quitamos la resistencia RE, la externa, no la interna, la de la dinámica del transistor, sino la RE externa, cuando no se tiene es porque tenemos una polarización fija y en la polarización fija la ganancia es muy alta. Pero es tan alta que el transistor no lo puede controlar o no puede ser manejado por el transistor. Y entonces a la salida corremos el riesgo de que la señal, si la entrada es senoidal, salga cuadrada. Si fuera triangular, sería cuadrada. Si fuera alguna otra señal, lo que estaríamos viendo a la salida de ese transistor es la saturación que va a tener. Entonces, por eso es que se pone la resistencia de emisor para bajar la ganancia, pero obviamente en algunas ocasiones no nos interesa bajar tanto esa ganancia, ¿no? Entonces, es ahí un balance un poquito extraño de qué es lo que quiero, si ganancia o estabilidad.
A pesar de eso, aquí el divisor de voltaje es el que más estabilidad tiene respecto a, a lo que tiene que ver con beta y su impacto en el desarrollo de los análisis del circuito, ¿sí? Entonces, aquí, si se fijan, habíamos analizado en la clase anterior, precisamente, esta parte, ¿no? De esto sin puenteo, ¿sí? Ahora bien, se trabajó, ya no pasó nada, ya se vio qué es lo que sucedía con ellos, ya después se vio qué pasaba cuando estaba puenteado, y también nosotros lo vimos a ver qué sucedía, ¿sí? Entonces, fíjense, ya para la parte de la corriente alterna, lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a irnos para acá arriba, y es que recuerden que en la resistencia de emisor podemos tener dos versiones. Una versión donde tenemos este formato de circuito, que de hecho aquí está sin puenteo, y ya no viene así bien especificadito qué pasa cuando está puenteado, es decir, cuando le ponemos el capacitor de desacoplo. Entonces vamos a colocarlo porque esto aplica para cualquier configuración que tenga una resistencia en el emisor, ¿vale? Y me refiero al emisor externo, o sea, me refiero a la RE mayúscula, ¿vale? Me lo voy a llevar porque lo vamos a trabajar. Vamos a copiarlo y vamos a colocarlo acá, ¿sale? Está bien grandote este circuito, ¿no? Pero ahí está, ¿listo? Y entonces recuerden que para este circuito, dado que tenemos una resistencia de emisor, aquí podemos llegarle a poner un capacitor. Este que estamos viendo aquí es el modelo de corriente alterna para cuando ya se analizan las ecuaciones que se utilizan precisamente para eso, para el análisis de corriente alterna. ¿Cuáles son las pequeñas diferencias o las diferencias que vamos a estar trabajando con ellos? Bueno, fíjense, aquí recuerden que podemos tener un capacitor de desacoplo, ¿sí? Aquí podemos tener un capacitor de desacoplo. Y luego, la otra diferencia es que acuérdense que esta RB, al final de cuenta, esta, para nosotros es R1 paralelo con R2, ¿sí o no? ¿Recuerdan eso? Y aquí recuerden que tenemos una ZB. Ay, le puse una ZB mayúscula. A ver, espérenme. Ahí está, una ZB. De tal forma que con C3, entonces ZB, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan? A ver, ¿alguien se acuerda? A ver, alguien se debe de acordar ahí en sus apuntes. Beta veces RE. Pero te faltó este. Más R mayúscula. Ah, no es cierto, porque No, cuando... nada más es esa. Sí, tienes razón. El que me estaba equivocando era yo. Nada más era ZB es igual a beta veces RE. Ajá. RE. Ahí está. Y sin C3, ZB, ¿cuánto vale? Ahora sí es beta por RE más RE. ¿Están de acuerdo en eso? Con estas dos precisiones en las cuales para el circuito en el cual estamos trabajando en este momento, consideramos que RB es el paralelo de R1 y R2, entonces todas las ecuaciones que vimos de ganancia en voltaje, impedancia de entrada, impedancia de salida, siguen siendo aplicables. Es decir, la única diferencia es que donde yo me encuentre un RB, pues le voy a poner R1 paralelo con R2, que ese ya se tuvo que haber analizado en corriente directa y entonces no hay ningún problema, la van a tener disponible.
y hacer la observación que si tienen el capacitor C3, entonces la impedancia del transistor, no del circuito, del transistor, si está con C3, entonces es beta veces RE minúscula. Y sin el C3, es decir, si este capacitor no existe, entonces la impedancia de entrada del puro transistor es beta veces por RE más RE. ¿Sí se entiende aquí cómo solamente hay que cambiar el enfoque de análisis del mismo circuito? Y eso es lo bonito del transistor, de que hay muchas ecuaciones que en cuanto a la forma se parecen, solamente hay que observar qué pequeños cambios se introdujeron en el circuito cada vez que vamos avanzando en una polarización, ¿sí? Entonces, ¿sí se entendió esta parte? Manita arriba a los que le entendieron. Bien, parece que la mayoría ahí la lleva, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer, fíjense, me voy a traer las ecuaciones de corriente alterna de la parte superior, del apunte que era del amplificador anterior, a esto para poder colocarlos dentro de la secuencia de ecuaciones y análisis que vamos teniendo por acá, ¿sale? Entonces, nada más, déjenme voy y las traigo de arriba hasta abajo. Listo, entonces ya me traje las ecuaciones de lo que era de la punta anterior. Incluso voy a hacer aquí algunas adecuaciones basándonos en esto, ¿no? Entonces voy a quitar ese tache porque esto en realidad sigue siendo aplicable con la salvedad. Óiganse, mi vocabulario bien educado, con la salvedad. Con la diferencia de que esto, vamos a ponerle la anotación de que esto es... esta primera ecuación es sin C3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sin C3. Este también es sin C3. Y esta que está aquí, de ZB beta BCR es con C3. ¿Sale? ¿Sí se entiende? A ver, manita arriba si entendieron por qué hice esta anotación. Va acorde con lo que pusimos acá. Solo que esta ecuación, digamos, es la más exacta, ¿sí? Porque aquí tiene beta más 1 RE, ¿sí? Pero aproximadamente es beta veces RE más RE. ¿Por qué? ¿Por qué es aproximada? Porque ya le quitaron este 1. ¿Y por qué se lo quitan? Pues regreso a lo mismo. Como beta es una cantidad muy grande, entonces si le sumamos un 1, pues si ponemos 200 o 201, pues prácticamente podemos despreciar el 1 que le sumamos. Ese es más o menos el razonamiento que utiliza el libro. ¿Órale? Y entonces ya podremos trabajar con esto, que es la impedancia de entrada del circuito, que es ZI, RB paralelo con ZB. La impedancia de salida, que sería esto, no hay cambio. Fíjense cómo mejor lo dejamos en términos de esto. Ah, aquí sí va a haber un pequeño cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya sabemos que para esta ecuación, es que esta es la parte que no me gusta. A ver, espérenme tantito. A ver si me deja hacerlo así y ponerlo aquí sin que se me desplace, porque lo que no me gusta es que se está desplazando. Aquí sí se desplaza, pero no sé por qué, ¿eh? Miren. ¿Alguien sabe por qué se desplazan? Mejor, entonces, en todo caso, voy a insertar de una vez la ecuación aquí. Y vamos a colocar primero un subíndice que ya sabemos que es RB